Buenos días, hermanos. Vamos a estudiar el día de hoy un pasaje bastante importante en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, del verso 20 al 21. Acompáñenme, por favor. La palabra de Dios en este pasaje dice de la siguiente manera: Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. La crisis como un llamado de Dios al arrepentimiento. De eso vamos a hablar el día de hoy. La crisis como un llamado de Dios al arrepentimiento. Estamos viviendo en tiempos bastante peligrosos. Estamos viviendo en una época en donde un terremoto, una guerra puede acabar con nuestra vida, pero estamos experimentando ya hoy día que un pequeño virus también puede acabar con nuestra existencia en este mundo. ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar en cuanto a este tipo de cosas? ¿Cómo un cristiano o cómo una persona no cristiana debe reaccionar ante la angustia, ante la crisis? Pues el pasaje que acabamos de leer en este libro es la conclusión del famoso símbolo de las 7 trompetas. ¿Y qué son las 7 trompetas? Son simplemente un símbolo que expresan un llamado de parte de Dios al arrepentimiento. Y precisamente hablamos de una crisis porque cada toque de trompeta es un juicio de Dios que produce una crisis en la humanidad y que al final de cuentas el resultado debe ser el arrepentimiento. Pero por lo que nosotros leemos en el verso 20 y 21, los hombres que sobrevivieron a estas plagas o a una serie de crisis o angustias, ni aún así se arrepintieron. El día de hoy solamente vamos a hablar de las primeras 4 trompetas, pero me gustaría mencionar, hermanos, que en cuanto a los eventos escatológicos, sobre todo en la sección de las trompetas, muchas personas empiezan a enseñar o a razonar que las 7 trompetas son una serie cronológica de eventos que van a acontecer en un futuro, literalmente y geográficamente en nuestro mundo. Sin embargo, cuando leemos el libro de Apocalipsis, la médula espinal de este libro se encuentra en 3 secciones: 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Y estas 3 visiones son paralelas. ¿Qué quiero decir con que son paralelas? Lo que quiero decir es que tanto los sellos como las trompetas y las copas están expresando lo mismo, con diferentes símbolos tal vez, con diferentes colores, con diferentes matices, pero el núcleo del mensaje es el mismo: juicios de Dios para que los hombres procedan al arrepentimiento. De hecho, así termina también la conclusión de las primeras 4 copas de la ira en Apocalipsis capítulo 16, versículo 9 al 11. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Verso 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Lo que estamos viviendo es un llamado al arrepentimiento, y precisamente a través de estos símbolos, Dios buscó consolar a los cristianos del primer siglo en la era apostólica, pero también esto tiene para nosotros implicaciones que pueden ayudarnos a encontrar la consolación, a encontrar la renovación mental a través de estas visiones bíblicas. Ahora vamos a iniciar con esto y vamos a explicar primero el símbolo de las 7 trompetas. El símbolo de las 7 trompetas conjuga 2 aspectos importantes que nosotros debemos destacar. Primero, el hecho de que se mencionen las trompetas nos indica que hay un llamado. La trompeta, tanto en el pueblo romano como en los ejércitos de algunos pueblos paganos,
fungía como un elemento de convocación o de llamado. De manera que cuando los ejércitos eran congregados en uno, previamente se tocaba una trompeta. O cuando el emperador de Roma iba a dar un mensaje a la ciudad, previamente había un toque de trompeta. También cuando se habla del llamado final, o cuando se nos habla de la parucía del Hijo de Dios, se nos dice que se tocará la final trompeta. De manera que las trompetas son simplemente un símbolo del llamado de Dios. Y sabemos que son un símbolo del llamado de Dios, porque precisamente el número 7 es un número simbólico que se empieza a utilizar en los registros bíblicos, tanto del judaísmo como del cristianismo, como un símbolo que expresa lo divino, lo sagrado, lo perfecto y lo eterno. Recordemos que Dios reposó el séptimo día y es por eso que el judaísmo empieza a usar el número 7 como un número sagrado. Así que el símbolo de las 7 trompetas es claro, un llamado de Dios. Y por los textos que ya leímos hace rato, sabemos que son un llamado de Dios a la humanidad para que procedan al arrepentimiento. También me gustaría mencionar que es muy curioso que tanto el séptimo sello, como la séptima trompeta, como la séptima copa, terminan diciendo que hubo truenos, voces y un gran terremoto. Elementos que son sacados del Éxodo cuando Dios descendió en la montaña del Sinaí y hubo un gran terremoto, voces y truenos, de tal forma que los israelitas se espantaron. ¿Por qué menciono esto? Porque tanto el séptimo sello como la séptima trompeta y como la séptima copa mencionan estos elementos, ya que están hablando del descender de Dios al mundo. Lo que estoy diciendo en otras palabras es que los primeros 6 sellos, las primeras 6 trompetas y las primeras 6 copas son juicios previos al descender de Dios al mundo, a la segunda venida de Cristo. Por eso estamos diciendo que estas 3 series son paralelas, son armónicas. Están dando otros matices, otros colores, pero explican lo mismo. Ahora bien, el día de hoy solamente vamos a enfocarnos en las primeras 4 trompetas y voy a tratar de explicar los elementos simbólicos y después vamos a dedicarnos de lleno al arrepentimiento. En el capítulo 8, versículo 6, se nos dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. El granizo mezclado con fuego y la sangre son elementos de juicio o símbolos de juicio que el apóstol Juan toma de las plagas que fueron arrojadas a Egipto en el libro del Éxodo. Ustedes recordarán que tanto el granizo como el fuego y la sangre son elementos importantes que van a aparecer en medio de estas plagas mortales. Ahora bien, el primer toque de trompeta nos habla de granizo mezclado con fuego y sangre. ¿Cómo debemos entender eso? Simplemente lo debemos entender como un símbolo y nada más. Un símbolo de juicio. De manera que Dios nos está llamando a través de un juicio, a través de una crisis, a través de una angustia por la cual nosotros como humanos vamos a atravesar. Pero vean que dice que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Cuando dice la tercera parte, debemos entender también que aquí esta frase tercera parte es un símbolo. Los números y las fracciones en Apocalipsis simplemente están expresando conceptos que eran entendidos para los cristianos de aquellos días. Por ejemplo, el número 3 en este caso, o la tercera parte, es un número que está expresando intensidad o gran cantidad. Isaías, por ejemplo, cuando menciona la santidad de Dios, se dice que Dios es santo, 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 3 veces. No porque la santidad de Dios se vea reducida a una tercera parte o a 3 menciones, sino porque lo que Isaías quiere expresar es que Dios es muy santo. También cuando se habla de la bestia, en el capítulo 13 de Apocalipsis, una bestia espantosa y terrible que se proclamaba como divina, al final Juan dice que su número es el 666 o el 666. Y dice ahí que el que tenga sabiduría cuente el número, pues es número de hombre. De manera que el número 6 está representando al hombre, al ser humano. Lo que está diciendo es, la bestia no es divina, la bestia es un ser humano común y corriente. Y recordemos que precisamente el número 6 es el número en el cual Dios creó al hombre, en el día sexto. Y es por eso que se está usando en referencia al hombre.
Pero el hecho de que se mencione 3 veces 6, 6, 6, alude a la intensidad o al grado superlativo, es decir, es como si Juan nos estuviera gritando diciendo, es un ser humano, no es Dios. También cuando se nos habla de los poderes del mal en Apocalipsis, se nos dice que estaba el dragón, la bestia y el falso profeta. También cuando se nos habla sobre las calamidades que el mundo va a sufrir, se nos dice ay, ay, ay. Y también cuando se nos dice que Satanás fue desterrado del cielo, se expresa en ese pasaje en el capítulo 12, que arrastró consigo la tercera parte de las estrellas del cielo, es decir, una gran cantidad de seres espirituales influenciados por el mismo diablo. Así que cuando se nos dice que fue quemada la tercera parte de los árboles y de toda la hierba verde, debemos entender que se habla de una gran cantidad o de una intensidad de juicio sobre nuestro mundo, que afecta en primer lugar los árboles, la hierba verde, nuestro ecosistema en general, y esto de alguna manera, hermanos, es un juicio para nosotros porque nos afecta como humanos. Ahora, el segundo toque de trompeta en el verso 8 dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Otra vez el símbolo de juicio es una gran montaña ardiendo, es la imagen de un gran volcán que está afectando las aguas saladas. El hecho de que las aguas saladas se conviertan en sangre simplemente es un símbolo de juicio. Lo que sí debe notarse, hermanos, es que es una gran cantidad de afectación sobre nuestras aguas saladas. En el versículo 9 se nos dice que la tercera parte de los seres vivos que estaban en el mar se vieron afectados y también la tercera parte de las naves. Así que el primer juicio es una crisis sobre la hierba, los árboles, nuestro ecosistema. El segundo juicio es una crisis en el mar, angustia en los seres vivos del mar, peligro para los navegantes, y esto se traduce en problemas para nosotros. Las aguas saladas se ven afectadas. En el versículo 10 se habla del tercer toque de trompeta. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. La tercera trompeta es un llamado al arrepentimiento a través de un juicio sobre las aguas dulces. Los símbolos de juicio aquí son la estrella ardiendo, el ajenjo, lo amargo. Pero la idea es que los hombres mueran al tomar esas aguas porque ya no son saludables, ya no son buenas. Todo aquello que Dios creó en el Génesis era bueno, pero aquí estamos viendo que los juicios que Dios propicia sobre el mundo están afectando a la humanidad de una manera grave, pero que de alguna manera, si ellos llegan al arrepentimiento, entonces estas cosas tuvieron un beneficio espiritual. Pero por lo que nosotros leemos al final, no se arrepintieron. Ahora, la cuarta trompeta, en el verso 12 nos dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Entonces la cuarta trompeta es un juicio directamente a los cuerpos celestes. Me gustaría mencionar, hermanos, que las trompetas número 2 a la número 4 son básicamente un paralelo repetitivo de la copa número 2 a la número 4. Fíjense, la primera trompeta es un juicio sobre la hierba verde, es un juicio sobre los árboles. La primera copa, en el capítulo 16, versículo 2, es un juicio directamente sobre los adoradores de la bestia. Aquí no hay un paralelo realmente. Pero la segunda trompeta y la segunda copa son paralelas porque ambas tienen que ver con las aguas saladas. Vean el verso 3 de Apocalipsis 16. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Ahora tenemos la tercera trompeta y la tercera copa de la misma manera paralelas. Vean, las aguas dulces. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre, lo mismo. Después, en el versículo 8, tenemos la cuarta copa, que es un paralelo a la cuarta trompeta.
El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, los cuerpos celestes, en referencia aquí al sol nada más. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Pero vean cómo termina la situación también aquí con las copas. Y no se arrepintieron para darle gloria. Verso 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. En conclusión, tenemos que entender, hermanos, que lo que estamos viviendo no es nuevo. Tenemos que entender que lo que estamos experimentando es algo que ha estado ocurriendo desde los últimos tiempos, cuando Cristo vino, y van a seguir ocurriendo hasta que Cristo venga por segunda vez. Tal vez ustedes recordarán en el sermón de los acontecimientos finales, en Mateo 24, Marcos 3 o Lucas 21, que Jesús dijo que habría guerras y rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, pero que el fin no sería inmediatamente. Y esto sí nos debe indicar algo, hermanos. Lo que estamos viendo no es nuevo. El coronavirus no es una peste que ha surgido de la nada. Atrás de esta peste existieron otras. Estuvo la peste bubónica, estuvo la peste negra, estuvo la viruela, estuvo la influenza, estuvo el ébola. Y todas estas cosas han estado existiendo en toda la historia de la humanidad. De manera que las catástrofes, la crisis, la angustia, los terremotos, las guerras, no son un parámetro a seguir para pensar que el fin ya viene. Es más, Jesús ni siquiera dijo que estas eran señales sobre el fin. Dijo que esto iba a ocurrir, que no nos espantáramos, que no nos turbáramos, porque aún no es el fin. Sin embargo, usó otra frase. Él dijo, todo esto será principio de dolores. Lo que significa, hermanos, que estas cosas, aunque están ocurriendo y seguirán ocurriendo, cada vez van a ocurrir más constantemente y con mayor intensidad. ¿Por qué digo eso? Porque la frase principio de dolores es una frase que muy probablemente Jesús tomó de la imagen de una mujer que va a dar a luz, que cuando empieza a tener sus contracciones, en un principio son fuertes, pero a medida que se acerca el alumbramiento se hacen más constantes y más intensas. De manera que tanto las pestes como terremotos, hambres, plagas, juicios, van a venir a este mundo cada vez más constantes y más intensos. Pero la pregunta es, ¿usted, hermano, hermana, ha procedido al arrepentimiento? Porque el arrepentimiento no es una cuestión que experimentamos una vez para siempre. El arrepentimiento es un proceso de renovación mental. Y aquí voy a dedicarme no solamente a los hermanos, sino también a todos aquellos que estén escuchando el mensaje. Si usted no tiene a Cristo en su vida, si usted no tiene una relación personal con Dios, usted va a ir a la condenación. No solamente estos juicios lo van a afectar, porque así como Dios saca su sol para justos e injustos y saca su lluvia para malos y buenos, así también los juicios de Dios van a afectar a toda la humanidad en general. Sin embargo, si usted no tiene a Cristo, usted va a ser afectado por el mayor juicio de Dios, que es la separación eterna de la gloria de Cristo, en lo que vulgarmente se conoce como el infierno. Por eso estamos diciendo que Dios está llamándonos al arrepentimiento. Por eso estamos diciendo que aquí la cuestión no es trabajar, no es ahorrar dinero, no es comprar mucha despensa para soportar la prueba. Aquí la cuestión es, ¿usted realmente ha considerado el arrepentimiento? Ahora bien, para terminar esta sesión me gustaría explicar qué es el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es la palabra griega metanía. Esta palabra metanía está compuesta por dos palabras, meta, cambio, nous, mente. Metanía, la palabra que se traduce como arrepentimiento, realmente lo que quiere expresar es un cambio de mente. Nosotros tenemos una concepción equivocada de lo que es el arrepentimiento bíblico, porque con la Vulgata latina se empezó a traducir la palabra metanía por penitencia, y la penitencia empezó a adquirir un significado de sacrificio, de castigo, en la época medieval y en la Reforma Protestante también. De manera que para muchas personas arrepentimiento es llorar, es remordimiento, es dolor de conciencia, es no volver a hacer las mismas cosas, es un cambio de vida. Pero estrictamente hablando, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Así como el hijo pródigo que volvió en sí, Dios espera que usted recapacite mentalmente. Dios espera que transforme su forma de pensar. Y digo esto, hermanos, porque no es algo que le compete únicamente a los inconversos.
Pablo constantemente dice que renovemos el espíritu de nuestra mente, que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Eso es el arrepentimiento, un cambio de mentalidad. El arrepentimiento básicamente consiste en que usted se veía como algo importante, como algo valioso, como el centro de su vida, y a Dios lo veía como aquel ser al cual usted podía considerar si las cosas se ponían feas. Pero el arrepentimiento básicamente es un cambio de perspectiva. Es que usted ahora se ve a la luz de la palabra. Usted entiende que no es justo, que no es bueno, que es corrupto, que sus mejores obras son un trapo de inmundicia. Y a la par usted considera que Dios es santo, justo, es amor. Usted considera en realidad el ser de Dios. Y esto de alguna manera tiene que impactar la mentalidad de todo ser humano. Es un cambio de mentalidad. Recordemos, por ejemplo, a Job, con todo y que era un hombre humanamente hablando justo y recto, se dice que él tuvo un cambio de mente al final. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por lo cual me arrepiento en polvo y en ceniza. Vean entonces cómo él reconoce la persona de Dios y menosprecia su persona, lo cual significa que hubo un cambio de perspectiva. Lo mismo tenemos con Isaías cuando percibe la gloria de Dios. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo y que habita en un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. De manera que eso es el arrepentimiento, hermanos. Pero el arrepentimiento genuino tiene como resultado la conversión. Y bueno, ¿qué es la conversión? Si el arrepentimiento es un cambio de mente, la conversión es un cambio de dirección, es un cambio de vida. Entonces hablamos de un orden: fe en Cristo, arrepentimiento para con Dios y una conversión como resultado del arrepentimiento. La conversión simplemente es un cambio de dirección, es el fruto de nuestro cambio de mente. Es decir, una persona que realmente se ha arrepentido, que ha sufrido un cambio de mente, lo va a reflejar a través de la conversión, un cambio de conducta. Y para terminar, entonces, me gustaría mencionar un capítulo de Isaías, el capítulo número 1, en donde el pueblo estaba sufriendo una crisis similar a la que está sufriendo nuestra sociedad. Isaías capítulo 1, por favor. Dice de la siguiente manera el capítulo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, y vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. La situación de Isaías era trágica porque el pueblo de Judá estaba sufriendo bastante. Lo que se dice en el capítulo 1 básicamente es que ellos son similares a un hombre que está lleno de llagas, de herida y putrefacción. Es una analogía que está expresando la condición social y espiritual del pueblo de Judá. El problema lo encontramos del verso 10 en adelante. Ellos seguían cumpliendo con los sacrificios y los ritos, pero no tenían realmente un culto genuino para con Dios. De manera que Dios les da el consejo de la conversión.
Va de antemano ya la idea del arrepentimiento, un cambio de mente. Pero ¿cómo se refleja la conversión? ¿Qué es lo que Dios espera de usted, hermano, hermana, amigo o amiga que nos ve? Isaías capítulo 1 dice lo siguiente en el verso 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. En pocas palabras, dejad de hacer lo malo. Ese es el primer movimiento del arrepentimiento que se expresa en frutos. Dejar de hacer lo malo. El que robaba, ya no lo haga más. El que mentía, ya no mienta. El que usaba malas palabras, ya no lo haga. Ese es el fruto, el primer movimiento de la conversión. Dejar de hacer lo malo. Verso 17. Aprended a hacer el bien. No solamente es que usted deje de hacer lo malo, es que usted aprenda a hacer el bien. Y noten que no dice hacer el bien, dice aprendan a hacer el bien. Jesús usó una frase similar, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y es que el bien, hermanos, no se puede realizar nada más por iniciativa, lo tenemos que aprender. De manera que la conversión se refleja en dos movimientos, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo que es bueno. El que hurtaba ya no hurte, sino trabaje con sus manos. El que mentía ya no mienta, sino hable la verdad con su prójimo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria y la buena para la mutua edificación. Pero si hacemos eso nada más, amigos, hermanos, solamente tendríamos una vida moralmente hablando buena y ya. Nuestra vida se va a reducir a una cuestión moral y ética. Pero recuerden que estamos hablando de términos espirituales. Lo tercero es el verso 18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Lo tercero es que Dios sí espera que usted se ponga a cuentas con Él. Dios está esperándolo para ponerse a cuentas. Y no importa si sus pecados fueron muy graves, no importa si su vida fue una catástrofe, Dios está dispuesto a perdonarlo, Dios está dispuesto a restaurarlo. Nuestra sociedad puede encontrar el perdón, puede encontrar la restauración si se arrepiente, si cambia su forma de pensar. En el segundo libro de Crónicas, recuerdo en el capítulo 7, Dios hablando con Salomón le dice, si yo envío la peste, hambre o ejércitos extranjeros a mi pueblo, si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. También el libro de los Hechos nos dice algo similar con respecto a la sociedad y al mundo en general. El libro de los Hechos dice en el capítulo 3, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y para terminar, recordemos lo que dice el apóstol Pedro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan